Bienvenidos amigos a un nuevo video en este canal, chicos. En el día de hoy traigo noticias emocionantes para todos los amantes de la agricultura en móviles, porque está a punto de salir un Farming Simulator este año, chicos. Farming Simulator 2024, y esta vez va creado por Ovilex, chicos. Así es amigos, una empresa que desarrolla juegos de simulación para celulares, pero que desde hace 6 años, si mal no recuerdo, no crea un Farming Simulator en móviles, chicos. El último que tuvo, la verdad es que en su época fue bastante bien recibido por la comunidad, ya que incluía gráficos bastante aceptables para su época. Claro, estamos hablando de hace más de 6 años, chicos. Y en esta nueva entrega que nos va a presentar este año, la verdad es que impresionó a muchas personas. El día de ayer dio a conocer un tráiler oficial que vamos a estar analizando en este video. Pero por supuesto, antes de eso, quiero llevarlos a un viaje en el pasado para que ustedes vean todo el tiempo que ha pasado desde que Ovilex, perdón, iba a decir Gian Software. No, esta vez no es Gian Software quien se monta en el Farming Simulator. Esta vez es Ovilex que lo hace, y la verdad es que impresiona bastante. Pero antes, como lo he dicho ya, vamos a ver un poco del primer Farming Simulator que hizo Ovilex. Vamos a ver cómo era, chicos. Por aquí tenemos un video. Mira esto. Ya sé que algunos dirán: Eder, ¿qué es eso que me estás mostrando? Bueno, pues esto es lo que había en el 2015, chicos. Y la verdad es que está bastante bien para su época. Yo recuerdo que por allá, por esos años, en móviles los juegos estaban pero súper... ¿qué te digo? No tenían prácticamente gráficos, y la mayoría era de estilo plataforma. No así estilo simulación vida real, podríamos decirlo. Y mira lo que nos ofrecía Ovilex en aquella época. Claro, Ovilex nunca se ha destacado por un buen contenido gráfico en sus videojuegos. Más sin embargo, para su época, esto... Oye, yo lo quería jugar. Yo lo quería jugar y no podía. Mi Nokia C5 no lo corría. Entonces, pues, bueno, esto es un poco de lo que Ovilex lanzó por primera vez en un juego de agricultura móvil. Pero luego de esto, chicos, se montó con otro espectacular videojuego de agricultura unos años después, en el 2018, chicos. Y es lo que vamos a ver ahorita, porque si esto pues no te llamó la atención, el siguiente tampoco. Pero bien, ahí está viendo un poco sobre los cultivos y todo eso, de cómo era en aquella época, ¿vale? Cómo era Ovilex en el Farming Simulator en aquella época. Había animales, cerdos, todo eso, chicos. Mira las locaciones que había. El agua incluso tenía movimiento, ojo, eso hay que aplaudirle a Ovilex, Tenía movimiento el agua, increíble. Bueno, pues vamos a ver el 2018. Ostras, mira el tractor que teníamos. Luego después, chicos, Ovilex lanza el Farming Simulator 2018. Y mira lo que era, El salto gráfico no fue tan brutal, pero bueno, se vio algo por allí. En el 2018 ya teníamos videojuegos con buena calidad gráfica, la verdad hay que decirlo. Y bien, ya sabemos cómo es Ovilex, ¿no? Mira los interiores y todo eso. Y bien, esto es lo que nos ofrecían, mira. Atentos a los gráficos, chicos, porque este nuevo farming que ofrece Ovilex lo vamos a analizar a profundidad, Ya estamos en una época en que los juegos móviles tienen gráficos que wow, antes no nos imaginábamos con tantos gráficos. Entonces Ovilex se está montando en un género que la verdad a mí me apasiona muchísimo. Y hasta ahorita Gian Software es quien lleva la delantera en los gráficos de los juegos de agricultura en móviles, chicos. Así que vamos a ver qué nos ofrece Ovilex ahorita que terminamos de ver esto. Claro, mira eso, mira esa textura de carretera. ¡Ostras! Mira los árboles realistas que metió Ovilex en esa época. Qué increíble, ¿no? 2018, chicos, Farming Simulator. Mira las vacas, mira el terreno. No había mucha textura, como puedes ver. El cielo tampoco es de que tenía mucho. Claro, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero ya te digo, en ese tiempo esto era bastante. Mira el transporte de mercancía como madera, ¿vale? Mira los sitios de venta, todo eso, chicos. Ahorita creo que sale un camión. Ahí está el camión, chicos. Atentos a ese camión, amigos, Atentos a ese camión, chicos. La verdad es que estoy súper emocionado con un nuevo Farming en móviles, chicos. Este es el año de los Farming, porque Farming Brasil también va a salir dentro de poquito. Dentro de poquito, chicos. Ya vimos mucho de cómo era Ovilex en aquella época. Mira la lluvia incluso. Así que vamos a ver qué nos presenta Ovilex
en 2024, chicos, luego de 6 años sin ofrecernos un Farming Simulator. Atentos, amigos, porque lo que verán a continuación estoy seguro que los va a sorprender a algunos, a otros quizás no. Yo daré mi punto de vista después de que vemos este tráiler revelación por primera vez. Chicos, este es un videojuego que ofrece ObiLex, que bueno, vamos a analizarlo en este video a profundidad, a ver qué nos va a ofrecer, a ver qué es lo que nos va a traer ObiLex para móviles en este nuevo año 2024, chicos, con un salto en la tecnología de videojuegos móviles muy grande desde su última entrega 2018, chicos. Así que presten atención a lo que verán y luego lo analizamos. Muy bien, chicos, ¿qué les parece ese nuevo Farming Simulator para móviles que nos ofrece y nos presenta ObiLex? Chicos, ¿ustedes se imaginaban ObiLex con otro Farming después de muchísimos años? Yo la verdad no me lo imaginaba, pero creo que esto pinta bien, chicos. Esto pinta bien. Vamos a analizarlo muy a detalle ahora en este video, así que en los comentarios también ustedes vayan dejando sus opiniones sobre lo que han visto ya. Así que me toca a mí analizar esto a profundidad. Y empezamos de inmediato, chicos, con la calidad gráfica, amigos míos. Sí, lo más indispensable. Luego de 6 años sin un Farming Simulator en móviles y muchos juegos entregados por ObiLex, el salto gráfico sin duda alguna sí se nota. Está más que evidente el salto gráfico desde 2018 hasta el 2024 de ObiLex. Más sin embargo, creo yo que no es tanto como para... O sea, 6 años, O sea, hay videojuegos que sí, obviamente han dado un salto gráfico muy grande, pero yo pienso que este, en comparación con el Farming 23, no se puede comparar gráficamente. Hasta el momento es lo que pienso yo. No sabemos cuándo vaya a salir, qué es lo que más se pueda ver, qué tanta resolución tenga, qué tanta cosa tenga. Pero déjame aclararte de inmediato de que no estoy diciendo que se ven feos los gráficos. No. Por supuesto que esto es muchísimo gráfico comparado a lo de antes, chicos, El sol se ve increíble. Los árboles son realistas 3D. Hay texturas en el suelo ya de tierra, de hierba. No sé exactamente qué es eso. Parecen como frijoles tirados ahí. Se ve bastante bien, ¿vale? Entonces vamos a avanzar un poco el video, porque aquí lo primero que presenta es un tractor. Y a mí me disculpan, pero en este video ese tractor no se ve con tanto detalle, con tanta resolución, ¿vale? O sea, se ve que le comieron muchísimo... ¿Cómo se le llama eso en empresas de desarrollo de videojuegos? Muchísimo polígono, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a detalle de los tractores, creo que no vamos a ver tanto, ¿vale? Hay un gato ahí que lo primero que me dice es que vamos a tener un ambiente muy vivo dentro del videojuego, chicos. Así es, vamos a tener muchísimas interacciones con animales. Ahí estamos viendo un animal nuevo en Farming de móviles, la cabra. Sí, ahí hay una cabra, chicos. Vamos a tomar leche de cabra. Y cerdos y caballos también. ¡Vamos a criar gallotes! No es cierto. Lo que te he dicho, vamos a tener un ambiente bastante vivo. Vamos a tener, parece, un tráfico. Y ojo, chicos, porque esta imagen que estamos viendo aquí es de un camión de trabajo y de un vehículo con una carga de trabajo también. Lo que me hace pensar, chicos, que este videojuego puede llegar, atentos a lo que voy a decir, multijugador, amigos míos. Sí, esto lo digo porque ObiLex, la mayoría de sus juegos son multijugador, o más bien todos sus juegos son multijugador. ¡Ostras! Vamos a tener por primera vez un videojuego de agricultura multijugador. No me lo puedo creer. Si esto es así, chicos, yo me voy a pegar la viciada del año con ustedes
y con todo el mundo que quiera jugar conmigo, chicos, porque la verdad es que yo amo los farming y por supuesto jugar con alguien un farming es una experiencia única, porque es que solo te lías muchísimo y te aburres un poco, porque claro, administrar una granja en la vida real jamás la haces solo, ¿vale? Entonces hago un buen paréntesis aquí en esto. Este juego puede llegar multijugador. Por acá vemos una mesa de trabajo, pero simplemente puede ser objeto del juego y ya está. No creo que tengamos un aserradero, ¿eh? Vamos a ver qué más nos presentan por acá, chicos. A ver. Hola. ¡Kaboom! Esto, amigos míos, es lo que he dicho antes. Los tractores, no sé yo, pero es que no se ven tan detallados. No sé, como que se ven bien pastelosos, ¿sabes? No sé, o sea, puede ser. Vemos que el renderizado y todo eso también se ve un poco deficiente allí. Y algo que no me gusta, chicos, es que no lo sé, pero como que ese efecto de que va botando unos pelotos de tierra del tamaño de mi cabeza, como que no, ¿sabes? Como que no me gusta. Lo hubiesen dejado simplemente con el polvillo allí, ¿vale? Estamos arando, estamos en una labor que obviamente levanta tierra, pero madre mía, madre mía, es un meteorito. Como que no me gusta, ¿sabes? Vemos, sí, claramente que estamos haciendo una labor de arado. Tenemos vapor, el humo, muy bien. Me gusta mucho el polvo, la densidad del polvo es bastante alta. Hay un surcado, eso me gusta muchísimo. Hay un surcado en el juego, amigos. Mira la maquinaria, pero nuevamente es lo que te digo. La máquina como que las veo que se ahorraron muchísimo polígono, ¿eh? Sí, porque se ven como que bien falta de textura detallada. O sea, se ve como que sí le comieron mucho polígono. Y esto, chicos, de los polígonos, de la falta de detalle en esto, me hace pensar una cosa, chicos, una cosa bastante grande. El mapa de este juego puede que sea bastante grande. Normalmente los desarrolladores, cuando se comen tanto detalle en unas cosas, es porque amplían muchísimo otras cosas, chicos. Entonces, una de dos, vamos a tener un mapa espectacularmente grande porque va a ser multijugador el juego, o vamos a tener muchísima maquinaria, porque hasta el momento yo he visto muchísima maquinaria desde ya. He visto camiones, tractores, diferentes tipos de cultivadores, diferentes tipos de cosas que vamos a utilizar en una granja, por supuesto. Pero mira acá nuevamente estos pelotos de tierra que va levantando, es que no me deja buen sabor de boca, ¿sabes? No me gusta eso, ¿vale? Acá, chicos, en el interior del vehículo, no es el único que en pleno 2024 no mete interiores detallados, ¿no? También está el American Farming y falta ver cómo sale el Farming de Brasil, ¿sabes? Aunque el Farming de Brasil, yo sí vi el trailer y la verdad es que los interiores se ven mucho mejores. Pero, de todas formas, bueno, no lo sé. Creo que también hubiesen metido mucha más cantidad en la... ¿Cómo se llama? En el cultivo. Sí, porque se ve como que un viejo pelón. Falta de pelo. Sí, como que ahí... Bueno, sí, porque es que si retrocedemos un poquito más, mira, ¿sí ves? Hay mucha calvicie por aquí. Hay mucha calvicie. Aparte, la animación de cosechado no es que me guste tanto. Mira cómo va desapareciendo incluso al frente. No hay animación aquí, mira, ¿ves? Como que no hay mucha animación en el aspecto de la agricultura. Como que no tiene muchas animaciones. Y eso, bueno, me deja un poquito mal el sabor de boca, porque ya te digo, estamos en pleno 2024, hay muchísimos juegos, hay un salto de físicas y muchas cosas que son impresionantes. Pero por supuesto que esto puede llegar a merecer la pena. Y ya te digo, yo le pongo mi fe porque es que yo sé que puede ser multijugador. Yo sé que puede ser multijugador, entonces este análisis va bien. Ok, vamos a seguir viendo que ya nos falta mucho. Nada, vemos que vamos a tener... ¡A la verde! Vamos a tener trenes activos. Genial. Coming soon. Y el gatito nuevamente. Vamos a tener una mascota en el juego, chicos. En el American Farming tenemos un perro. Acá vamos a tener gatos. Genial. Bueno, chicos, va a llegar para la Play Store, la App Store y por supuesto que para Nintendo Switch también. Ya sabemos que Ovilex siempre lanza sus juegos en Nintendo Switch. Entonces, chicos, ¿cuándo sale esto? Lógicamente, amigo mío, no hay fecha, no hay nada de eso, pero de que sale, sale. Y es este año, chicos, porque lleva por nombre
Farming Simulator 2024, amigos míos. Bueno, Farmer. Chicos, ¿me gusta? Sí, sí me gusta, ¿vale? ¿Me encanta? No. No, porque creo que a lo largo de mis opiniones sobre el análisis te habrás dado cuenta de algunos aspectos que no me gustan mucho y otros que no me gustan para nada, pero por supuesto que la calidad gráfica me atrae muchísimo. Algo que sí te digo es que Ovilex en sus últimos juegos está cambiando muchísimo los gráficos. Sí, los gráficos los está mejorando muchísimo. Ya vimos el Bus Simulator 2023 que fue impresionante, chicos. Y ahora está sacando también un juego de carros que pinta que va a tener unos gráficos bastante geniales. Y acá pues nuevamente también vemos unos gráficos bastante buenos. Así que yo pienso que pueden mejorar muchísimas cosas. Espero que el detalle en los tractores sea uno de esas. Pero bueno, chicos, la verdad es que hay que esperar que salga el juego. Por supuesto que lo vamos a probar en este canal. Amantes de la agricultura en móviles, le vamos a dar todo el contenido que merezca porque hay que explorarlo todo. Acá ya sabemos que no es simplemente conducir un camión. No, acá hay que explorar actividades, herramientas, equipos, maquinarias, mapa, animaciones, detalles, granjas. ¡A la verde! Los farming en móviles son increíbles. Entonces, pues nada, chicos, la última palabra la tienen ustedes en los comentarios para que me digan les gusta, no les gusta, qué les gustó, qué no les gustó, qué mejoraría, qué agregaría, qué desea, qué espera y todo lo demás, chicos. ¿Crees que será multijugador? Dime sí o no en los comentarios. Nosotros nos vemos en la próxima, chicos, y atento, que este año 2024 nos va a sacar muchísimas horas de videojuego y un celular quemado. Hasta la próxima, chicos, un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.